sesión tiene por objeto analizar la grave situación que pudo afectar a los consumidores debido a eventuales irregularidades en el mercado del gas licuado, donde la empresa Metrogas habría efectuado mecanismos que permitieron un sobreprecio de hasta un 20%. A esta sesión ha sido citado el señor ministro de Energía, señor Claudio Huepe, acá presente, a quien le damos la bienvenida, e invitados el fiscal nacional económico, señor Ricardo Riescos, quien se ha excusado en su asistencia a la presente sesión, y el superintendente de Electricidad y Combustible, señor Mariano Corral, a quien también damos la cordial bienvenida. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 8 de abril del año 2022, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el objeto de esta sesión especial y que deban ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de iniciada la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres electrónicos y en las pantallas de la sala de sesiones. En el tiempo previo contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité de Renovación Nacional, intervendrán hasta por 7 minutos y medio cada una la diputada señora Jimena Osandón y la diputada señora Erika Olivera. En primer lugar, ofrezco la palabra a la diputada Jimena Osandón. Gracias, presidente. Saludar a los invitados. Bueno, la ley, para poner un poco en contexto, la ley 20.999 del 2017 reguló la rentabilidad máxima de las empresas de distribución de gas natural, incorporando una metodología para calcular su rentabilidad y estableciendo que la sanción por incumplimiento sería el paso inmediato a un régimen de regulación de precios. Existían, y esto cabe señalarlo, existían legislaciones de larga data que regulaban la rentabilidad de este sector, pero no había sido posible aplicarla porque no existía un reglamento que indicara cómo para calcular las rentabilidades ni sanciones por un incumplimiento. Entonces aparece un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, publicado en diciembre del 2021, que concluyó que Metrogas eludió las regulaciones establecidas durante 4 años antes, traspasando utilidades a una empresa relacionada. En efecto, a mediados del 2016, los dueños de Metrogas crearon AGESA y le traspasaron los contratos de adquisición de gas que tenían a la fecha para luego recomprárselos con un recargo y así reducir su rentabilidad. Cuando se imponen límites a la rentabilidad de las empresas de un sector, es importante evitar que se eludan los topes a través de empresas relacionadas. La ley 20.999 tuvo presente este desafío y estableció que la compra de gas a un tercero relacionado debía realizarse a través de una licitación internacional y competitiva. Sin embargo, y esto es lo que nadie se explica cómo, una normativa transitoria que tenemos entendido que entró el mismo día de la votación final, validó los contratos de compraventa entre empresas relacionadas suscritos antes de que entrara en vigencia la ley. Esta norma, que estaba pensada para contratos suscritos antes de que se supiera que habría una nueva legislación, permitió que Metrogas y AGESA, consideradas conjuntamente, tuvieran una rentabilidad mayor a la permitida. La deficiencia o vacío de la ley a través de esta norma transitoria permitieron evadir el espíritu de la ley, lo cual una vez más se refiere a que el sector privado industrial tiene falencias para autorregularse y también a que las materias que se legislan con alto impacto social y económico requieren de la actuación oportuna de organismos públicos reguladores. En este caso, la Fiscalía Nacional Económica, a través de los estudios de comportamiento de los actores del mercado, detectó la anomalía que involucraba a Metrogas y AGESA,
obteniendo una rentabilidad mayor a la permitida. No obstante, la anomalía detectada, el público, nosotros, debió enterarse 5 años después, lo que llama la atención sobre justamente la oportunidad y transparencia de los organismos mandatados para tales funciones. La defensa de los consumidores también estuvo ausente por falta de recursos o por falta de atribuciones o por falta de información o denuncia. Eso no lo sabemos. La ley del OI no fue suficiente para agregar transparencia e información a las operaciones de la empresa. Muchas reuniones existieron, pero no se sabe sobre qué tema. Entre el 2015 y el 2021 se registraron 32 reuniones entre representantes de Metrogas y autoridades del Ministerio de Energía, la última de ellas el 28 de diciembre de 2021. En 21 de estas reuniones no se registró el tema tratado. Metrogas sirve el mercado residencial más grande y denso del país, Santiago. Los usuarios residenciales de Metrogas terminamos entre un 12,7% y un 20,2% más de lo que habríamos pagado si hubiesen aplicado la rentabilidad máxima permitida. La ética está en la integridad de los gobiernos corporativos, porque la operación fue legal, no hay ni una duda sobre eso, pero a todas luces infringe tanto el espíritu como después la letra de la ley. La ética de la responsabilidad empresarial no fue atendida ni extendida a los consumidores. Su código de ética dice que la empresa promueve y respeta la libre competencia. Para ella, este es un valor fundamental que gobierna todo y cada uno de los ámbitos de su quehacer y siempre actuará con pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables en materia de defensa de la competencia. Todas estas cosas claramente se pueden decir en la misión y en la visión y en los objetivos que tiene la empresa. Pueden decir muchas cosas, pero las obras son otras. Claramente se comprometen a una lealtad con la competencia, con la transparencia, con los consumidores, etcétera. No fueron transparentes ni con las autoridades. Su objetivo fue ganar todo lo que podían ganar, creando una empresa espejo para lograr esto, llevar al máximo la rentabilidad posible, pasando por encima de todo. Que seductora es la rentabilidad y la posibilidad de ser mayor. Hay que tener, estimados colegas, mucho cuidado. Y nosotros, como legisladores, también tenemos que tener cuidado porque el trabajo legislativo desprolijo también tiene una cuota de responsabilidad. Con casos como el de Metrogas ganan los malos empresarios y los que pierden son muchos, no solamente las personas por haber sido dañadas en su patrimonio para disfrutar de un servicio importante. Pierden además credibilidad de los organismos públicos encargados de cautelar la protección de los ciudadanos consumidores, pierden las empresas y empresarios que tienen presente el bienestar social y la integridad de sus gobiernos corporativos. La elusión de la rentabilidad máxima legal en el caso de Metrogas es un daño social obrado con conciencia y planificación. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Osandón. A continuación, y también por hasta 7 minutos y medio, la diputada señora Erika Olivera. Muchas gracias, presidente. Saludo a las autoridades presentes. Presidente, Chile, como gran parte del mundo, vive un escenario macroeconómico complejo derivado del aumento constante de la inflación en los últimos años, especialmente este año, lo cual ha debilitado los ingresos mensuales que las familias tienen para poder acceder a bienes y servicios básicos indispensables para subsistir. A la fecha, la inflación acumula un aumento del 6,1%, solo lo que llevamos de este año 2022, y los pronósticos para lo restante no son alentadores, principalmente originada por factores externos como la escasez de alimentos e insumos debido a la guerra de Rusia y Ucrania. Además de las dificultades en las cadenas de distribución de productos a nivel internacional, se han encarecido especialmente los alimentos y los combustibles, productos especialmente relevantes en el invierno para millones de chilenas y chilenos. El escenario descrito
nos debe hacer estar atentos a los comportamientos de algunos mercados, especialmente en aquellos que entregan servicios esenciales para los hogares. Las tarifas de servicios como la electricidad, el agua potable y el gas son algunos que se han visto aumentados sus precios, incluso desde antes de la pandemia, lo cual ha llevado a muchos a sostener que, especialmente respecto del gas, su aumento es artificial e injustificado, existiendo eventualmente delitos o faltas que atentan contra la libre competencia en el mercado en perjuicio directo de los consumidores. Presidente, esta Cámara de Diputadas y Diputados llevó adelante una comisión investigadora respecto al funcionamiento del mercado del gas en nuestro país y personalmente también pedí a la Superintendencia de Electricidad y Combustible que entregaran los antecedentes necesarios para comprender qué estaba ocurriendo en el mercado del gas y en el aumento de los precios, o eventualmente comprender que en realidad no había razón técnica alguna que justificara las alzas. Los últimos hechos conocidos respecto al funcionamiento de la empresa de gas Metrogas no hacen más que debilitar aún más la credibilidad que los mercados y a la vez de los órganos reguladores, además de dejar en evidencia las debilidades o vacíos de la actual regulación que permiten a algunas empresas inescrupulosas sacar legales pero ilegítimas ganancias o ventajas a costa de los consumidores, a costa de los ciudadanos que día a día trabajan y pagan al día las cuentas de sus servicios básicos. Porque en un rubro en el cual las tarifas se encuentran reguladas, no podemos decir que lo que haya fallado en este caso sea el mercado, sino que la legislación y el funcionamiento de los agentes reguladores, que no pudieron advertir con prontitud el mecanismo por el cual se permitió a Metrogas evitar la fijación de sus tarifas. Esto tiene plena concordancia con las cifras de reclamos de usuarios a la empresa por alza en los cobros, que aumentaron considerablemente desde el año 2017 en adelante, especialmente en la región metropolitana, sobre todo el año 2020-2021. En este sentido, presidente, debemos destacar el informe que presentó la Fiscalía Nacional Económica respecto del mercado del gas y que, como bien señaló el Fiscal Nacional Económico, confirma el diagnóstico previo en orden a identificar que existen fallas en la regulación defectuosa relativa al gas natural y otras fallas en cuanto que en Chile no hay una regulación adecuada del gas licuado de petróleo en vista a asegurar la competencia en el mercado. Esto en concreto se ha traducido en un sobreprecio entre los 78 millones de dólares y 87 millones de dólares que han pagado todos los usuarios de gas Metrogas. Señor presidente, si bien entiendo que el Ejecutivo ya se comprometió en enviar un proyecto que deroga el artículo 12 transitorio de la Ley de Servicios de Gas y establecer una norma adecuada, creo que lo acontecido debe hacernos actuar respecto de dos aspectos. De una u otra forma hemos advertido previamente. Primero, examinar si hoy en día tenemos una regulación adecuada con fines competitivos en los principales bienes y servicios que requieren las familias chilenas. Ahora examinamos el gas, pero será indispensable revisar otros servicios domiciliarios, alimentos, transporte, etc. En este punto, creo relevante que la Fiscalía Nacional Económica sea más activa en la realización de constantes estudios o monitoreos en los mercados, con la finalidad de formular reportes y recomendaciones de modificaciones a la legislación aplicable. Sin duda, su aporte será muy valioso, como lo es a propósito del mercado del gas. En segundo lugar, y creo que es más importante en este momento, pongamos el foco de la preocupación en el alza de los precios de miles de bienes y servicios en nuestro país y precisamente generar políticas que vayan en directa ayuda de las personas socioeconómicamente más vulnerables, que son quienes más les afecta el aumento de los precios, sea por la inflación u otras razones. La canasta básica se encarece cada día más, los precios de arriendos también, y son necesidades que las familias deben cubrir mes a mes. Y como dicen las personas constantemente, los sueldos no suben en la misma proporción o simplemente no suben. Así las cosas, las familias caen en el endeudamiento para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación. Espero que las conclusiones sobre el mercado del gas y las propuestas de regulación sirvan para actuar prontamente y aliviar en lo más posible las economías domésticas de millones de familias chilenas. He dicho, presidente, muchas gracias.
Gracias, diputada. Hemos terminado el tiempo previo. Vamos a pasar a los tiempos de comité. A continuación tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto. Diputado, tiene la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Esta Cámara de Diputados tomó una iniciativa frente a una serie de denuncias que llegaron por parte de vecinas y vecinos de todo el país, reclamando un alza de precios en medio de la pandemia. En ese minuto, esta Cámara de Diputados levantó una comisión investigadora para determinar qué era lo que estaba ocurriendo. En ese minuto detectamos graves anomalías, presidente, que presentamos ante la Fiscalía Nacional Económica desde diversas bancadas, entre ellas la bancada de la Democracia Cristiana y también del PPD, y por eso que valoramos profundamente la primera señal potente ante el país que emitió la Fiscalía Nacional Económica. Aquí presente, quiero valorar la presencia del fiscal nacional, de su reemplazante, porque ellos de manera clara señalaron que el mercado del gas no estaba funcionando correctamente. Señaló textual que en el caso del gas licuado, los ahorros pueden llegar a 181 millones al año, es decir, un 15% del precio de cada balón o cilindro, si es que efectivamente el mercado del gas licuado de petróleo estuviera regulado. En el caso del gas natural, que es el punto que hoy día nos convoca, presidente, esto podría ser un ahorro entre un 13 y un 20% de las cuentas mensuales. Pero eso es principalmente por un grave abuso cometido por la empresa Metrogas, con nombre y apellido, presidente, que ha mostrado ante el país una cultura del abuso, una cultura de la sinvergüenzura por parte de las empresas de gas. Hemos visto a la empresa Metrogas, que ha afectado directamente a cerca de 750.000 usuarios desde el año 2016, cobrando un sobreprecio cercano al 20%. Y eso ha quedado hoy día transparentado gracias al trabajo fiscalizador de la Cámara de Diputados y también de la Fiscalía Nacional Económica. Por eso, presidente, yo quiero valorar que el ministro aquí presente haya anunciado esta tarde 2 o 3 iniciativas, la verdad. Una ley corta del gas natural que va a permitir eliminar el artículo 12 transitorio para evitar que la empresa Metrogas, por ejemplo, a través de una empresa espejo, siga abusando de los chilenos clientes del gas natural. También el anuncio de la regulación del gas licuado de petróleo, de los cilindros, que es el que usa el 85% de los chilenos. Creo que esas 2 iniciativas son tremendamente importantes y, por supuesto, la ley más larga respecto del gas natural, que evidentemente hay que seguir tramitándola. Creo que esta señal del Gobierno, presidente, es una buena señal. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Tuiti Teao por 1 minuto 33 segundos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y Orana Corúa, a todos los colegas diputados y diputadas. Para la gente tiene que ser de muy mal gusto, o podemos decir muy desgastante, y con justa razón vernos nuevamente en este hemiciclo tratando temas como este. La vida ya está suficientemente cara como para tener otro problema más que la hace aún más impagable. El gas es un bien necesario para todas las familias de nuestro país. Sin este vital elemento las familias no sobreviven, así de simple. Menos las pymes y los miles de emprendedores que con mucho esfuerzo intentan sacar adelante sus negocios. Uno piensa que un mercado que trata sobre esto, que tiene una responsabilidad tan grande, debería actuar con los estándares más altos de pulcriedad, prolijidad y transparencia. Pero lamentablemente no ha sido así. Lo que hemos visto con la empresa Metrogas, la verdad es que es sencillamente un engaño masivo que perjudica a quienes más lo necesitan. Estamos hablando de familias que con el único propósito es aumentar sus ingresos, pero peor aún me parece la tibia reacción del gobierno, que frente a un aumento ficticio del precio del gas por parte de una empresa no haya hecho más que anuncios. Pero más preocupante es todavía, señor presidente, es que siempre será la protección de las familias,
Chile tiene una doble postura con respecto a eso. A la familia de mi país no se les toca, hay que protegerlos, hay que promoverlas. Sinceramente me cuesta pensar que el gobierno sigue mirándolas con esta cara después de haberlas desprotegido como lo que hicieron. Debemos defender el precio, esta alza, esta colusión que tiene que ver con respecto a las familias y el gas. Gracias, diputado. Les aconsejo mirar la intermitencia del micrófono y también la pantalla para calcular los tiempos. A continuación, tiene la palabra el diputado Boris Barrera, hasta por 4 minutos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero que todo, quiero saludar el objeto de esta sesión y desde ya reafirmar mi compromiso como parlamentario a la persecución de las conductas abusivas de las empresas que han permitido que miles de chilenos y chilenas vean encarecido el costo de la vida por el enriquecimiento de unos pocos. En el caso que nos convoca, Metrogas presta el servicio de distribución de gas natural por cañería a través de redes de transporte de las que puede hacer uso porque el Estado le entregó la concesión para la distribución del gas a los hogares, otorgándole el derecho monopólico sobre este servicio, siendo reguladas las tarifas del servicio por la Ley de Servicio de Gas en su artículo 30 bis, y en este sentido los costos de Metrogas son un factor esencial en la determinación de la rentabilidad y, por ende, de los precios que pagan los consumidores finales. En el 2015 se perfeccionó esta legislación limitando los contratos de adquisición de gas natural con empresas relacionadas. Por tanto, las empresas como Metrogas, que distribuyen este gas, se verían obligadas a comprar y vender a precio de mercado el gas que llevarían a los hogares, evitando la existencia de precios inflados mediante la compra a empresas relacionadas. Al momento de entrar en vigor dicha ley, se estableció una excepción respecto de aquellas empresas que ya tuvieran vigentes contratos de compra de gas con empresas relacionadas. En este caso, o este era el caso de Metrogas, ya que curiosamente, unos meses antes de la entrada en vigor de la ley, Metrogas se dividió creando una sociedad espejo denominada Aprovisionadora Global de Energía Sociedad Anónima o AGESA. Metrogas fue la única compañía distribuidora de gas natural que no tuvo que ajustar sus márgenes a la baja luego de la entrada en vigencia de la nueva regulación de cálculo de rentabilidad introducida por la Ley 20.999, y es el único caso que derivó en un aumento de precios hacia los consumidores finales. Lo antes expuesto significó un aumento en ingresos adicionales entre los 61.000 y 68.000 millones de pesos anuales, que al día de hoy ascienden a la suma aproximada de 301.000 millones de pesos. La situación antes descrita es a todas luces, señor presidente, abusiva. Así una empresa se ha hecho de utilidades en base a malas prácticas y nos encontramos con que miles y miles de familias han estado pagando más por el gas, respondiendo a un alza ficticia de los precios. Por todo lo señalado, señor presidente, invito a las y los parlamentarios y parlamentarias a comprometer desde ya su voto favorable cuando corresponda al mensaje ingresado hoy por el Ejecutivo que modifica el régimen aplicable al chequeo de rentabilidad anual al que están sujetas las empresas concesionarias de distribución de gas, y ante cualquier iniciativa también tendiente a sancionar cualquier tipo de abuso que pueda darse por parte de las grandes empresas, utilizando el derecho como herramienta para perjudicar a la grandes mayoría. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra la diputada Marta Bravo, hasta por 1 minuto 30 segundos. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Es increíble pensar que hoy en día siguen existiendo empresas que funcionen sin ningún tipo de remordimiento, cobrando indebidamente a las familias de nuestro país. La Fiscalía Nacional Económica recién ahora ha detectado que Metrogas habría obtenido hasta 394 millones de dólares en ganancias indebidas en los últimos 5 años. Presidente, la actitud adoptada por esta empresa atenta al consumidor, es decir, afecta directamente a las familias chilenas, especialmente de mi región de Ñuble, más aún cuando el costo de la vida ha aumentado considerablemente. Muchas gracias, he dicho, presidente. Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra la diputada Flor Baise por 3 minutos. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente.
En el último tiempo, el alza sustancial en el precio del gas ha sido una preocupación transversal a todos los sectores políticos, pues se trata de un producto esencial para los hogares de nuestro país. El valor de este bien impacta directamente en el presupuesto de muchas familias a lo largo del territorio nacional, por lo que el compromiso de aquellos que nos desempeñamos en el sector público debe estar siempre en mejorar las condiciones en que se desarrolla la distribución de este servicio y asegurar un precio justo en beneficio de la ciudadanía. Es bien sabido que la falta de competitividad y las prácticas abusivas de ciertas empresas que detentan una posición dominante en diferentes mercados han sido uno de los principales problemas que se han presentado en desmedro de los consumidores, quienes sin duda merecen acceder a los servicios básicos con mayores niveles de justicia. La Fiscalía Nacional Económica, principal órgano encargado de estudiar las conductas atentatorias contra la competencia, fue clara al decir que Metrogas, a través de una empresa relacionada a GESA, cobró un sobreprecio del 20% a sus clientes, dando cuenta de una situación totalmente vergonzosa y reprochable, que debe ser sancionada y fiscalizada con todas las medidas que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del mercado y proteger efectivamente los derechos de los consumidores. No solo basta con condenar política y socialmente este tipo de abusos, sino que también debemos corregir con medidas concretas las malas prácticas que pueden surgir en la distribución del mercado del gas y que afecten el presupuesto familiar, de manera de elevar los estándares de justicia y la calidad del mismo servicio. Y particularmente, en este caso, revisar y corregir la excepción legal que habría permitido a Metrogas cobrar un sobreprecio del 20%. El gas constituye una fuente energética y un bien esencial para la calefacción de los hogares durante el invierno, especialmente en la zona sur, a la cual represento, donde se registran las temperaturas más bajas a nivel nacional. Por ello, el Estado y las instituciones con competencia en esta materia deben identificar de manera eficiente y oportuna cualquier irregularidad, injusticia o anomalía que pueda afectar la calidad del servicio que se entrega a la población, asegurando el acceso a la energía a un precio justo. Hago un llamado al Gobierno a cumplir con los compromisos asumidos en este caso y en particular a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a ejercer de manera efectiva su rol fiscalizador para brindar un servicio de calidad, esperando que en lo sucesivo no vuelvan a ocurrir nuevas situaciones de abuso por resquicios legales aplicados por ciertas empresas en desmedro de los consumidores. He dicho, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Rubén Darío Yarzo, hasta por 2 minutos 43 segundos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, honorable Sala, ¿cuándo el Estado resolverá los abusos que se viven con el gas y otros servicios? Las investigaciones y la entrega de antecedentes sobre la empresa Metrogas, luego de que se dejara al descubierto tras una investigación periodística, ¿hasta cuándo el Estado va a ser retroactivo? La investigación periodística lo que hizo fue que reflejar que la entidad creó una empresa espejo para lograr una rentabilidad indebida por la venta del gas, venta esencial para la gente común y corriente, para todas las familias de Chile. El caso Metrogas nos ilustra sobre las falencias del país en el cuidado de su modelo de mercado, llámese social, subsidiario o solidario, ya la urgencia de coordinar armónicamente las instituciones encargadas de cautelar adecuadamente la libre competencia empresarial en relación con la debida y eficiente protección de los derechos de los consumidores. En el Distrito 8, que son 8 comunas periféricas y que son 8 comunas de gente de trabajo, gente esforzada, es víctima a diario de tales prácticas odiosas por las empresas, con precios imposibles de pagar, y no solo con el gas, sino que también con el servicio de la luz y el agua, servicios básicos. El mercado del gas pertenece a la infraestructura crítica que debemos proteger y valorar, pero no para quienes abusen de ella, sino que para la gente común y corriente. Señor presidente, regular para mejorar la competencia es primordial. El gas y toda la clase de combustibles y recursos energéticos
deben ofrecer precios justos y competitivos y asequibles para todos los consumidores. Por su intermedio, he presentado un proyecto de resolución que aborda esta materia y pido a esta honorable sala que sea aprobado, por favor. He dicho. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Daniel Manucheri, hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Hasta cuándo abusan de la gente? Basta. Con el gas cocina y se abriga nuestras familias. El costo de la vida se está yendo a las nubes. A la gente no le alcanza para vivir. Las personas están teniendo que endeudarse para poder terminar el mes. Es por eso que estos abusos indignan. El abuso de Metrogas les hizo ganar 350.000 millones de pesos. 350.000 millones de pesos. Dinero que salió del bolsillo de cientos de miles de personas, a quienes con sus triquiñuelas y triangulaciones espurias les terminaron subiendo el precio. Con un proyecto de ley, con un artículo transitorio vergonzoso. No me cabe duda alguna que el lobby empresarial metió su mano oscura y siniestra. Las empresas de gas en nuestro país han cometido abusos sistemáticos y gravísimos que atentan contra la gente. Estas empresas han aumentado artificialmente sus ingresos en base a engaños que golpean la economía de nuestras familias. Señor ministro, por su intermedio, señor presidente, no solo tenemos que parar el abuso de esta empresa, y qué bien que el gobierno mandara un proyecto, pero no basta. Este gobierno, mi gobierno, espero que impulse proyectos que permitan alivianar la economía familiar. Necesitamos gas a precio justo por Chile y por su gente. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Hugo Rey, hasta por 3 minutos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer al señor ministro por ser parte de esta sesión especial solicitada por mi bancada. Me gustaría hacer 7 preguntas muy concretas respecto a la situación que estamos tratando. Y es simplemente para que la gente pueda entender a quiénes afecta. Pues creo que la situación del gas amerita no solo esta sesión especial, sino que también un mayor compromiso de las autoridades, principalmente del Ejecutivo, para poder resolver una complicación que ha golpeado justamente a los que más ayuda necesitan y que en definitiva es el fondo de esta sesión especial. Quisiera también mencionar, debido a lo delicado de esta situación, que la Fiscalía Nacional puede actuar con mayor diligencia. Necesitamos respuestas sobre el resto de denuncias que se han realizado respecto de las alzas que afectan el bolsillo de todos los chilenos, como la que hicimos junto al alcalde de Río Claro, Américo Guajardo, tales como el alza de gas licuado, productos básicos de la canasta familiar, como el pan y el aceite, por ejemplo, o la mantención del alza en los materiales de la construcción, como la madera. Ya no vemos la gente volcada en las ferreterías. En la práctica ya no existe la gran demanda que hubo en los tiempos del IFE, del 10%, que apoyamos para la gente que más necesitaba. Sin embargo, los precios se mantienen por las nubes. Esperamos una pronta respuesta de la Fiscalía Nacional Económica, quien es en la práctica nuestro mayor aliado para combatir las alzas de precios injustificadas. Volviendo a lo que nos convoca, señor presidente, consulto: ¿en qué zonas geográficas opera Metrogas? ¿A cuántos usuarios residenciales llega Metrogas? ¿Cómo funciona en el mundo el modelo de distribución de gas natural? ¿Es o no desintegrado? 4. ¿Existen en Chile algunas empresas de distribución de gas natural que compre directamente y no a través de sus comercializadoras? 5. ¿Por qué la separación de la distribución y la comercialización para el gas natural de Metrogas se considera un fraude y un engaño a los clientes, siendo una fisura que es ampliamente usada en Latinoamérica y Europa y que incluso ha sido legislada hace poco tiempo en la ley corta eléctrica? 6. ¿Usted nos puede asegurar que el chequeo de rentabilidad por grupo económico, las tarifas van a bajar un 20%? Y 7. ¿Qué impacto tendría en las cuentas de las familias chilenas el que Metrogas deje de comprarles
de comprarle a AGESA. Habría una rebaja importante de las cuentas del 20%, como dice la FNE. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga. Diputado, tiene la palabra hasta por 1 minuto 32 segundos. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Energía, al superintendente de Electricidad y Combustibles. Señalar que el problema del gas se ubica no solo en el gas natural, sino que también en el gas licuado, solo que nos señala el estudio de mercado del gas de la Fiscalía Nacional Económica, publicado en diciembre del año 2021, y nos señala riesgos de competencias. Textualmente dice: el riesgo de coordinación entre competidores es alto, refiriéndose al gas licuado. Nos señala riesgos respecto a restricciones verticales entre distribuidores mayoristas y minoristas de gas licuado. Nuevamente, al haber integración vertical o restricciones al buen desarrollo de esos mercados, finalmente significa que el balón de gas es más caro que lo que debiera ser. Y, por supuesto, lo que han planteado varios de mis colegas respecto al gas natural y particularmente la situación de Metrogas con la empresa AGESA, aumentando artificialmente los costos y de esta manera aumentando los costos entre un 12 y un 20%. En los 29 segundos que me quedan, pedirle al Gobierno que se manifieste respecto a las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica, respecto a la regulación de acceso abierto, respecto a la distribución, a la prohibición de mayoristas de participar en el mercado minorista y respecto a lo que ha señalado la Fiscalía Nacional Económica de derogar el artículo transitorio que le permitió a Metrogas poder generar este mayor costo y, por lo tanto, afectar a los consumidores y consumidoras. He dicho, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Natalia Romero, hasta por 3 minutos. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. El tema que hoy nos convoca es de gran importancia, puesto que se relaciona intrínsecamente con la problemática social y política que hemos vivido durante este último tiempo en nuestro país, en donde tanto instituciones estatales como el mercado han sido puestos en tela de juicio por la ciudadanía. Y tenemos como ejemplo, lamentablemente, la situación de Metrogas, una empresa distribuidora de gas natural que hizo uso de una empresa espejo para torcer la ley 20.999, sobre servicios de gas, permitiendo una mayor rentabilidad durante 4 años por medio de sobreprecios que, si bien no eran ilegales, fueron completamente ilegítimos. Esta ley de servicios de gas estableció una serie de modificaciones legales, entre las cuales, debido a las fallas del mercado observadas por el Ejecutivo de la época, se encontraba un mecanismo de control de rentabilidad máxima al que se encontraban sometidas las empresas concesionarias de distribución de gas. Sin embargo, y debido a las imperfecciones de su articulado transitorio, se abrió espacio para que empresas sin ningún tipo de ética pudiesen sortear de forma legal dicha obligación, yendo incluso en contra de los objetivos de la eficiencia que iban en conveniencia, ¿no es cierto?, de los usuarios finales, es decir, permitió que esta empresa pudiese ir en contra de la misma ley. Por lo tanto, el Gobierno anterior, haciendo eco del informe sobre el mercado del gas elaborado por la Fiscalía Nacional Económica, presentó a inicios de este año un proyecto de ley que venía a resolver dichas imperfecciones, haciendo inaplicable dicho artículo transitorio que abrió la posibilidad para esta actuación tramposa e injusta, modificando el cálculo de la rentabilidad máxima de las empresas distribuidoras de gas natural al incorporar los costos de las empresas relacionadas a sus grupos económicos. Se eliminaba de esta forma cualquier excepción que pudiese ser mal utilizada. Pero dicha iniciativa no solo se reducía a este objeto, estimados colegas, sino que también permitía la desintegración y reestructuración del mercado del gas licuado, potenciando a los minoristas. Se fortalecía además el acceso abierto al mercado del gas de red y se fortalecía también las potestades de las autoridades regulatorias y sectoriales para la fiscalización y supervisión de dichos mercados. En síntesis, se permitía un mercado no monopólico y más eficiente en este beneficio.
Es por eso que hoy día, y tras el reportaje, ¿no es cierto?, de Chilevisión, nos llama la atención que este Gobierno decidiese retirar este proyecto de ley para posteriormente anunciar una ley corta que solo trata temas de rentabilidad y que deja en absoluta indefensión, ¿no es cierto?, y también abre los objetivos antimonopólicos. Es así, ¿no es cierto?, a simple vista, esto no tiene sentido. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser, hasta por 3 minutos 48 segundos. Diputado, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Aquí un par de preguntas que uno puede hacerse. Muchas de ellas ya se han realizado en este hemiciclo. La verdad, yo supongo y creo que van a quedar sin respuesta. Pero una de ellas sería, ¿qué pasó con la Fiscalía Nacional Económica? ¿Se demoraron 10 años en descubrir de que había algo que no funcionaba? O sea, ¿tienen problemas de recursos o algún otro tipo de dificultad para descubrir algo que debió haber sido evidente desde hace mucho tiempo atrás? ¿Qué pasa con otras integraciones verticales en nuestro país? ¿Tenemos los mismos fenómenos? ¿Está el ciudadano pagando tanto más de lo que debiese en un mercado libre? Probablemente. ¿Quién falla aquí? Dicen, bueno, es que las empresas que no tienen moral. Yo les voy a decir quién falla. El controlador. Aquel que está llamado a controlar que se apliquen las leyes. El Estado. Y para más remate, falla haciendo malas leyes que permiten entonces este tipo de situaciones. Entonces, muchos aquí se van contra la empresa privada. Empresa privada a trabajar sobre el terreno que nosotros preparemos. La semilla la lanzaron en un terreno que nosotros aramos. Nosotros, digo, como Congreso, como Estado. Y una vez debemos hacernos cargo de que la mayoría de las falencias que se achacan al sector privado tienen su origen, muchas veces, en la mala gestión, en la mala legislación de este Estado que alimentamos con los impuestos de todos los contribuyentes. Los mismos contribuyentes que han debido pagar entonces precios más altos por el gas. Entonces, ¿cuándo acá va a haber un mea culpa? ¿Cuándo, damas y caballeros, vamos a revisar cuáles son las relaciones también de interés personal que pueden haber habido entre aquellos que hicieron las leyes y aquellos que profitaron de las leyes? ¿Cuándo vamos a revisar quién, cui bono? ¿Se acuerdan? El cui bono. ¿Quién ganó en todo esto? ¿Quién recibió? ¿Quién se forró? También en el sector público, damas y caballeros. Porque estas situaciones no se extienden por 10 años sin que haya, cuanto menos, una voluntad para cerrar los ojos. O una falta de interés por abrirlo. Señor presidente, por su intermedio, colega, esta plata que falta ahora en los bolsillos de nuestros conciudadanos, los costos elevados que significa tener un sistema de mercado imperfecto en razón de la mala gestión estatal, esos dineros son tiempo de vida. Son tiempo de trabajo, son sangre, sudor y lágrimas. Es tiempo de nuestros obreros que no llevan en sus casas, donde no están con sus parejas, donde no realizan otro tipo de actividades sociales. Es tiempo que les estamos sacando del bolsillo para entregarles un mal servicio. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo como corporación, como institución, como Estado, de que nosotros no somos la solución, somos parte del problema? Gracias, damas y caballeros. A continuación tiene la palabra el diputado Jaime Mulet, hasta por 2 minutos 58 segundos. Diputado, tiene la palabra. Y el saldo de la bancada, presidente, un poquito más, un minuto más. Perdón, por el tiempo restante del comité. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, voy a hablar en términos generales porque creo que ya lo fundamental respecto de la citación a esta sesión especial se ha dicho, particularmente por quienes la convocaron, por los primeros discursos y por todos quienes hablaron después. Me preocupa y me ha preocupado siempre, obviamente, esta situación de atentado a la libre competencia que viene ocurriendo en Chile, por lo menos desde que yo tengo
uso de razón y prácticamente desde que estoy en política. Hay una legislación que lleva 60 años, la legislación antimonopolio, el decreto ley 202, que ha costado mucho modificar en este Parlamento, en anteriores parlamentos, por distintas razones que, si alcanzo, me referiré a ellas. Una y otra vez, el comportamiento de las empresas, no de todas, pero de muchas empresas, ha sido un comportamiento absolutamente irregular y abusivo. Irregular y abusivo. Mentiroso. El artículo 1 del Código de Ética de Metrogas señala: son valores fundamentales en la realización del trabajo en Metrogas, principalmente la honestidad, la lealtad, el compañerismo, el servicio y compromiso y el trabajo en equipo. Implícito en esto se encuentra naturalmente el respeto y la responsabilidad. Código de Ética de Metrogas. ¿Qué hace Metrogas? Obviamente no cumple ni siquiera su código de ética y busca una situación abusiva que se ha señalado y que le permitió obtener a través de una especie de fraude a la ley o evasión o elusión, cuando se habla en términos tributarios, y obtiene una ganancia, a mi juicio, irregular al menos, ilegítima al menos. Ese es el problema. Y ese problema no solo es responsabilidad del Congreso, que sin duda la tiene, de la legislación, de los gobiernos. Es primera responsabilidad de las propias empresas, de actuar con honestidad. ¿Cómo no recordar aquí todos estos abusos? Abuso de posición dominante, de monopolios, abusos en la libre competencia, dumping, uso de información privilegiada, etcétera, que estamos llenos de casos que han afectado los bolsillos de los consumidores, especialmente y más duramente los más modestos. Recordemos el caso farmacias, en el cual fui querellante. Recordemos el caso de las eléctricas y su integración vertical y horizontal. Recordemos el caso del papel tisú y todos los papeles que usan diariamente en las casas. Recordemos el caso de los pollos. Recordemos el caso del transporte marítimo. Recordemos el caso, si ustedes quieren, la minería de la diputada de Las Condes. Otro abuso, más de 25 años sin pagar un solo impuesto a este país, usando medidas abusadoras. Por eso que tenemos un problema muy grave, que tenemos que buscar la manera de resolver, y aquí Metrogas y el gas licuado lo mismo, sacándole plata a la gente de su bolsillo irregularmente. ¿Es el modelo? ¿Es el mercado? ¿Acaso la situación, la solución es el Estado? Yo no creo que la solución sea el Estado, pero sí creo que la solución es más Estado, más superintendencia, más facultades, más fiscalización. Y por eso, señor presidente, creo que es fundamental, más allá de la responsabilidad de cada cual, aprobar un nuevo modelo económico, una nueva mirada y aprobar una nueva Constitución para evitar este tipo de abusos. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Daniel Lilayú, hasta por 1 minuto 24 segundos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es lamentable que tengamos que estar disponiendo de una sesión especial para discutir y analizar un eventual sobreprecio en la venta del gas a consumidores de la región metropolitana. Lamentable, porque si una empresa está dispuesta a valerse de un vacío legal en la capital de nuestro país, solo nos podemos imaginar hasta dónde serían capaces de llegar algunos inescrupulosos si algo similar se llegara a cabo en regiones distantes a Santiago, como lo es la región que yo represento, la región de los lagos. En la zona sur, el gas es parte de nuestras vidas. La vida familiar gira en torno a las cocinas, las estufas. Pero ¿qué pasaría si se infla el precio del gas? Debiéramos elegir entonces qué hacer, calentar el hogar o cocinar. Pero la discusión no se trata, presidente, de si el gas es una energía limpia, menos contaminante, que sirve para calefaccionar nuestros hogares o preparar distintas comidas. Esta discusión, presidente, solo se trata de una actitud abusiva de una empresa que, con una total falta de ética y moral, encontró un subterfugio para crear una empresa de papel fantasma para prácticamente venderse a sí mismo el gas y luego traspasarse ese mayor valor al consumidor final, a las familias trabajadoras de clase media de mayor esfuerzo. Cuando se habla de un vacío legal, lo que nos quiere decir la empresa es que la culpa es del legislador por no haber previsto la situación. Pero en el fondo, ese tipo de actitud es querer obviar el espíritu de la ley, demostrando que lo único que les interesa es llenar el bolsillo de la empresa, generando un trato abusivo a sus clientes. Presidente, por cierto que deberemos legislar en esta materia más temprano que tarde, para que este tipo de acciones inmorales, por lo demás,
no se vuelvan a repetir y las empresas no se puedan escudar en un vacío legal. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Eduardo Durán, hasta por 3 minutos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente, y por el resto del tiempo que le corresponde a la bancada, por favor. Claramente estamos frente a un fraude legal que ha afectado a miles de familias chilenas desde el 2016 a la fecha. Y este consiste en que Metrogas y su empresa relacionada a GESA han aumentado artificialmente sus costos de adquisición del gas natural que proporcionan a sus clientes. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de revenderse entre ellas a un precio más caro el mismo gas, aprovechando los vacíos legales y haciéndonos creer a todos los chilenos que se cobraba un precio de mercado. Según señala la Fiscalía Nacional Económica en su informe, entre mayo y julio del 2016, en pleno proceso de discusión de la Ley de Servicios del Gas, Metrogas se dividió en dos, creando la sociedad AGESA y luego se integró verticalmente con ella, introduciéndola en la cadena como intermediaria. Luego, cuando entró en vigencia la Ley 20.999 en febrero del 2017, Metrogas se acogió al mecanismo excepcional del artículo 12 transitorio y a partir de entonces sus costos y sus precios, en lugar de bajar como era el propósito de la ley, subieron artificialmente de manera sostenida. Y como resultado de estas maniobras, estas empresas aumentaron artificialmente los precios del gas natural entre un 13 y un 20% al año, obteniendo ingresos adicionales entre los 61.000 y los 68.000 millones de pesos por año. Según un estudio de la Comisión Nacional de Energía, los hogares de Chile abastecen el 30% de sus necesidades energéticas a través del gas licuado o el gas natural. Los mismos hogares que en esta época de emergencia y por la pandemia han sido golpeados fuertemente, sumado a un tiempo de alta inflación y al aumento del valor de la canasta básica de los alimentos, y ahora además deben enfrentar este zarpazo por parte de estas empresas. En Chile no podemos acostumbrarnos a los cobros indebidos o abusivos. Por eso en la Comisión Especial Investigadora que se creó para este caso y de la cual formaré parte, exigiremos con todo el rigor esclarecer esta situación y buscar que las prácticas abusivas tengan un pago ejemplar. Quiero terminar citando el Código de Ética de Metrogas, que se encuentra publicado en su sitio web institucional. En el artículo 10, respecto de la libre competencia, dice que la empresa será consecuente con la libre competencia y la lealtad comercial, permitiendo establecer relaciones justas y equitativas con sus clientes. Si esto no es burlarse de las familias chilenas, sobre todo de los más necesitados, no sé qué puede ser. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Gonzalo Inter, hasta por 3 minutos 30 segundos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero saludar al ministro que se encuentra presente y darle las gracias porque creo que se ha hecho cargo y ha enfrentado este tema con la gravedad que amerita. Yo quiero invitar a la sala a que reflexionemos sobre la gravedad de los asuntos que estamos conversando. No se trata solamente del mercado del gas, ni siquiera se trata solamente del bolsillo de los vecinos y vecinas de nuestro país. Se trata también de la democracia, se trata también de la sociedad que estamos construyendo. Estamos hablando de una sociedad que se enteró de un nuevo fraude legal, pero no es cualquier sociedad. Es una sociedad que en los últimos 10 años se enteró de una colusión del pollo, de una colusión de las farmacias, de una colusión de los refrigeradores, de una colusión del papel confort, de una colusión de los supermercados y de una colusión de los pañales. Es decir, un chileno, una chilena común y corriente en un día normal era estafado en todos los momentos del día, excepto y solamente excepto cuando estaba durmiendo, inclusive cuando iba al baño. Eso ocurrió en el mismo periodo en que por casos de financiamiento irregular de la política cayeron diputados y senadores, porque había empresas que compraban escaños de este Congreso, en donde cayeron los sacerdotes, en donde se descubrió al expresidente de la República triangulando platas ilegalmente en el caso de SQM, en donde cayeron todos los comandantes en jefe del Ejército, en donde cayó el director de Carabineros y en donde cayó el director de la PDI. Perdónenme, no quiero justificar nada,
pero pareciera ser un manual para producir un estallido social. Eso es lo que ocurrió en nuestro país. Eso fue lo que finalmente terminó quebrando por completo la confianza de la ciudadanía, la confianza de la sociedad en sí misma. Pero por lo menos todos los casos que acabo de decir, presidente, se dieron el trabajo de cometer un delito. Aquí lo hicieron de manera legal, humillando a la República que hacía esas leyes y humillando a la República que debía fiscalizar el correcto funcionamiento de las leyes que ella misma producía. Y más encima, presidente, lo hicieron durante la pandemia, época en que los parlamentarios aquí presentes escuchábamos: diputado, diputada, no hay más plata para parar la olla. En esa misma época estaban aumentando artificialmente, a través de una ley mal hecha y burlando también el espíritu de ella, aumentando sus ganancias. Presidente, estamos viviendo un nivel de inflación inédito para la inmensa mayoría de nuestro país. Hay personas mayores que sí recuerdan otros momentos de su historia en que la hubo, pero la mayoría de la gente no recuerda estos niveles. Y mucha gente incluso no comprende que cuando hablamos de 12% de inflación o de 9% de inflación, estamos hablando que es un mes completo de su trabajo que no recibe remuneración. Por lo tanto, cuando decimos que hay que bajar los precios, y muchas veces decimos, ¿pero de dónde va a salir la plata? En este caso, la respuesta está clara. Hay que disminuir la rentabilidad de las empresas concesionadas reguladas en la Ley de Servicios del Gas para que se termine inmediatamente este abuso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Daniel Melo, hasta por 1 minuto 30 segundos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. El principal problema que enfrenta el país y las familias de menos ingresos y clases medias es la crisis económica y el aumento del costo de la vida. Pese a esta cruda realidad, las empresas no trepidan en seguir coludiéndose simplemente, como es el caso de Metrogas, abusando de los consumidores, con triangulaciones tramposas, aumentando artificialmente sus ingresos. Hablamos de más de 350.000 millones de pesos que provienen de la gente. Debemos terminar con las malas prácticas empresariales y contar con leyes que no permitan este tipo de hechos que afectan a las y los chilenos. El problema no es solo el gas natural, sino también lo es el gas licuado, que es el que se ocupa en buena parte de las familias de mi distrito, en el sector sur de Santiago. Necesitamos, presidente, gas a precio justo. Por último, nuestro gobierno debe empatizar con las familias chilenas. No basta con perfeccionar esta ley que regula esta actividad. Se requieren acciones concretas para sortear el alza de los precios y la crisis económica, como es garantizar el precio justo del gas y la entrega de un bono de invierno para aquellas familias que más lo necesitan. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Recordamos el uso correcto de la mascarilla a todos los señores diputados y señoras diputadas. A continuación tiene la palabra el diputado Agustín Romero, hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Los abusos al derecho son tan antiguos como la raza humana misma. Y me llama la atención que hoy nos cause tanta sorpresa un abuso más, y un abuso más en este caso que es particularmente grave, cuando estamos frente a una manifestación de una teoría jurídica tan antigua. Para algunos diputados posiblemente no les sea conocida la teoría del levantamiento del velo, ¿ya?, que básicamente consiste en que se utilice torcidamente una persona jurídica como a través de los mecanismos que establece la ley bajo una aparente legalidad, pero que en definitiva se alteran o se afectan diversos principios jurídicos. Obviamente, el primero de todos es la buena fe, pero también el abuso del derecho. Y por lo tanto, no veo que exista tampoco una posibilidad de darle una solución permanente a este tema. Tenemos que hacernos responsables de lo que no hemos hecho como parlamentarios. Yo estoy en este Congreso Nacional y por lo tanto asumo la responsabilidad, porque esto lamentablemente se va a seguir repitiendo. Hoy día es el gas, otro día ha sido otro tipo de industria y va a seguir pasando. Pero lamentablemente siento que en la historia a lo mejor existieron muchos parlamentarios que no entendían o no entienden o van parchando, o es más fácil empezar a decir que este es el modelo neoliberal y todo. Pero esto no tiene nada que ver con el sistema económico ni con la Constitución, seamos serios.
Este fenómeno es muy antiguo y solo ha podido ser resuelto en los tribunales precisamente porque en esta Constitución se consagra la inexcusabilidad de los jueces. Quiero recordar que todo lo que se acaba de hablar acá es una simulación y existe. Esto no va a cambiar bajo ninguna Constitución. Somos nosotros, los parlamentarios, los destinados a legislar. El Estado lo hizo. ¿Y sabe cuándo? Con la elusión. Porque ahí se trata del bolsillo del Estado. Y ahí, por supuesto, no hay perdón de Dios. Pero con la gente se abusa. Y el problema es nuestro. Nosotros tenemos que legislar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Ricardo Cifuentes, hasta por 1 minuto 33 segundos. Diputado, tiene la palabra. Presidente, quiero por su intermedio saludar al ministro y al superintendente. Y me quiero referir a las descalificaciones que sufrió el informe de la Fiscalía o de la Superintendencia, perdón. Que no se habían ajustado las cifras por inflación, que se afectaba la calidad y seguridad en la distribución, que había afirmaciones abiertamente inconstitucionales, que complicaban las futuras ofertas que las empresas podían entregar a sus clientes. Quiero solo leer a modo ejemplar lo que indica la propia Fiscalía Nacional Económica, que indica que las empresas no pueden invocar un derecho absoluto a desarrollar una actividad económica con prescindencia del interés público comprometido en el correcto funcionamiento del mercado. Este interés público, que también se encuentra constitucionalmente protegido, es parte integrante del orden público económico. Es esto, presidente, lo que estamos discutiendo y lo que tenemos que defender y corregir. Tenemos que terminar con el abuso, con las faltas graves a la confianza de los consumidores, de las ciudadanos y de los ciudadanos. Por eso que, por una parte, felicitamos a las autoridades de gobierno encargadas de llevar a cabo este informe e invitamos al Gobierno a legislar con fuerza en esta materia, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Emilia Nullado por el tiempo restante de su comité. Diputada, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solo quiero señalar que lamentablemente el modelo imperante hace que las empresas prácticamente actúen de tal manera. Y la apuesta es, ojalá, en la nueva Constitución que debemos aprobar, en el cual me sumo, tengamos un modelo distinto, donde el Estado sea más fuerte, donde exista mayor fiscalización, donde se tenga una Fiscalía Nacional Económica más fortalecida para poder detectar estos informes que se deben entregar, yo creo, que en el tiempo más oportuno. Hoy día lo ha hecho la Fiscalía Nacional Económica en la situación de una empresa Metrogas que lamentablemente las ganancias que ha obtenido son excesivas y por lo tanto la indignación de la ciudadanía señala y también este Parlamento en el cual se ha sumado a que estas no se deben seguir permitiendo estos grandes abusos. Pero aún quedan pendientes otros informes, como es la situación del alza de los fertilizantes, de la semilla, como es también el alza de los materiales de construcción que siguen y seguirán afectando a las familias más pobres, más humildes, que igual requieren el resguardo y el apoyo. Por tal razón, creo tan importante y necesario esta reunión. Pero además es importante que se tomen medidas y donde espero que el presidente pueda tomarlas para que no se sigan abusando con las familias que tanto apoyo requieren y donde el Estado hoy día no tiene recursos ni bonos para poder. Gracias, diputada. Y finalmente tiene la palabra la diputada Javiera Morales por el tiempo restante de su comité. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio saludo al ministro y al superintendente presentes. Lamentablemente estamos ante uno de esos casos que hoy indignan justificadamente a muchas familias en nuestro país, que demandan sentidamente el término de los abusos. En un año en que las familias están enfrentando la peor de las inflaciones de los últimos tiempos, en que aún muchas de ellas sufren las consecuencias de más de 2 años de pandemia. En este escenario,
las familias de las regiones metropolitanas y O'Higgins aún tienen que pagar a fin de mes una cuenta de gas que saben es abusiva y que incluye ganancias indebidas. Hoy, como Congreso, como Gobierno, como institucionalidad económica, le debemos una respuesta pronta a esas familias. Es nuestra responsabilidad lograr que se compensen los años de cobro abusivo y que se ponga término a esta explotación cuanto antes. Porque, ojo, el informe de la Fiscalía es del año pasado, ya llevamos meses y meses sin una respuesta a todas esas familias. Actualmente Metrogas abastece de gas natural a un total de 49 comunas. Presta el servicio aproximadamente a 815.000 familias. El informe de la Fiscalía indica que el sobreprecio de esas familias sería de un 20% durante los últimos 6 años. Quiero poner énfasis en este punto, porque como institucionalidad no podemos solo modificar la normativa hacia el futuro y alimentar la sensación de impunidad generalizada. Hago un llamado, por tanto, a la institucionalidad que garantiza la libre competencia a adoptar medidas para lograr la compensación e indemnizar a las familias por este cobro abusivo de los últimos 6 años. Porque Metrogas es una empresa monopolista o cuasi monopolista en el mercado de distribución del gas. Es propietaria de las redes en sus respectivas zonas de concesión, en la que no existe otro oferente de este tipo de combustible. Ejerce, por tanto, una posición dominante que le permite influir sobre este mercado. Metrogas ha abusado de esa posición, explotando abusivamente su posición. Hoy, nuestra normativa de libre competencia contempla esa figura, por lo que espero que la institucionalidad estatal se haga parte y apoye la demanda presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por las organizaciones civiles. Y en esto quiero poner atención, porque he escuchado acá a algunos parlamentarios tratar de desviar la atención, señalando que esto sería ilegal. Pero ojo, contamos hace un buen rato con ilícitos competitivos que tienen que aplicarse en este caso. Lamento muchísimo que el fiscal nacional hoy no esté presente aquí para explicar por qué no se ha pronunciado sobre este punto. Haciéndonos cargo hacia el futuro, celebro que el Gobierno ya haya presentado un proyecto de ley para terminar con estos cobros abusivos cuanto antes. Hago un llamado al Senado y a esta Cámara para legislar ágilmente, para lograr que la empresa disminuya el precio de las cuentas del gas cuanto antes. Porque como Estado estamos muy al debe, estamos 6 años atrasados. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. A continuación le vamos a dar la palabra al señor ministro de Energía, Claudio Huepe. Ministro, tiene la palabra. Quiero referirme brevemente a nuestra propuesta de proyecto de ley corta de gas natural. Antes de detallar muy brevemente de qué se trata, vamos obviamente a tener más tiempo de verlo más adelante. Quisiera reconocer que en este trabajo que nosotros hemos hecho, hemos incorporado muchas de las, todas las sugerencias o todas las visiones que hubo de algunos proyectos que surgieron tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y hay varios, proyectos que se han presentado en esta Cámara que nosotros consideramos para la elaboración de la versión definitiva. Debo además añadir que en este proceso es parte, proyecto de ley, es parte de un proceso más amplio en el cual estamos trabajando en todos los sectores energéticos. Está, por supuesto, la ley de estabilización de precios eléctricos, va a venir pronto la ley referida al gas licuado de petróleo y también el trabajo que vamos a hacer de más largo plazo en una ley de gas natural que busca tener una regulación más moderna y adecuada a los objetivos de la transición energética. Desde el comienzo, además, hemos hecho algunas actividades relevantes para el sector, como por ejemplo el trabajo que estamos haciendo con ENAP para que sea un cuarto actor relevante en el sector de gas licuado de petróleo y actúe de tal manera de reducir los precios. Y también el trabajo que hemos hecho recientemente a partir de la visita que hemos hecho a Argentina, que nos ha permitido tener un gas natural más económico en Concepción, Temuco, Chillán y Los Ángeles, donde cerca del 80% de los clientes han sido beneficiados con una reducción del orden de 15%. Para referirme muy brevemente al proyecto que hemos presentado, quiero decir a partir de
los problemas iniciales o la situación inicial con los que trabajamos. Hoy día en el gas natural hay aproximadamente 850.000 clientes en todo Chile, de los cuales la mayor parte está en la región metropolitana, del orden de 600.000. Es una industria que tiene algunas fallas de mercado intrínsecas, en el sentido de que son las personas que están conectadas, obviamente, al gas natural, no tienen opción de, digamos, cambiarse tan fácilmente a otro servicio para tener ya sea su calefacción, su cocción o su agua caliente. Es un servicio básico y, por lo tanto, tiene una necesidad de regulación, y básicamente la regulación funciona actualmente a través de un límite de rentabilidad que está fijada actualmente en una tasa de costo capital del 6% y un premio adicional que es de 3% para permitir las inversiones y 2% para inversiones nuevas. ¿Cuál es el problema? Es que se produce un contrato entre partes relacionadas que altera la verificación de rentabilidad, y eso es muy importante porque permiten algunas rentas adicionales que no están sujetas a la revisión del regulador. Y en particular el origen del problema está en un artículo particular que es un poco una anomalía, dentro del marco regulatorio, por cuanto permite una situación particular para las ventas en contratos relacionados que ya estaban existentes. ¿Qué es lo que nosotros hemos abordado entonces a través de este proyecto? Básicamente queremos resolver esta situación que permitieron los abusos y la pérdida de confianza de la fe pública, digamos, en el sistema, incorporando primero el cálculo de la rentabilidad del grupo económicamente integrado, es decir, una rentabilidad integrada entre el distribuidor y su proveedor, que en este caso son parte de un mismo grupo económico. Vamos a rebajar además el límite de rentabilidad máxima para los activos con más de 20 años, de tal manera que ya no va a existir ese premio del 3%, sino que solo la tasa de costo capital, y además proteger los contratos de suministro que están vigentes y que son económicamente eficientes. Eso es la base del proyecto que estamos presentando. Como digo, esto recoge gran parte de las sugerencias que ya se habían, o todas en realidad las sugerencias que se habían hecho en algunas propuestas previas, a los cuales hemos agregado algunos elementos para darle más eficacia. Finalmente, para ir cada una de las partes relevantes, lo primero es, obviamente, como lo dijimos, la derogación del artículo 12º transitorio de la Ley 20.999, que es la que permite distribuir el ingreso con una empresa relacionada. Por lo tanto, de alguna manera, lo que permite es también un mayor precio a los clientes finales. Todos los contratos, por lo tanto, pasarán a regirse por la normativa contenida en la Ley de Servicio de Gas, que chequea la rentabilidad del grupo verticalmente integrado, no solo de la concesionaria. Además de eso, hay algunas modificaciones específicas que nos permitirán, en el fondo, primero que nada, el cálculo de rentabilidad que se realice con empresas relacionadas va a estar incluido, y además se consideran los contratos eficientes. Finalmente, lo que nosotros hacemos es rebajar el límite de rentabilidad permitida. Básicamente tenemos una tasa de costo capital actualmente de un mínimo de 6%, a la cual se le permite para la mayor parte de las inversiones, ya sea un 3% de un spread adicional, pero consideramos que a partir de instalaciones que hayan operado hace más de 20 años, ese spread adicional no se justifica, y por lo tanto lo que vamos a tener es una tasa de costo capital que le permita a la empresa tener una rentabilidad adecuada para activos que ya han estado operando por más de 20 años. Finalmente, vamos a tener un artículo transitorio para hacernos cargo de los contratos vigentes, básicamente para mantener en el fondo los costos de aprovisionamiento de gas en la verificación de rentabilidad anual. En el caso de que haya cambio en estos contratos, nosotros vamos a mantener los más eficientes. Básicamente, esos son los objetivos planteados en la ley. Es una ley bastante simple en su formulación, por cuanto solamente son 3 elementos fundamentales, pero de un alcance muy importante. Como para terminar, solo quiero reiterar el hecho de que esta es una parte de un proceso, es un comienzo. Esto estamos atacando, refiriéndome a lo que se ha mencionado durante las presentaciones en esta Cámara de Diputados y Diputados.
estamos atacando el proceso actual. Va a venir una ley que va a atacar el problema de más largo plazo de este mercado y al mismo tiempo el gobierno está apoyando las acciones de Conadecus para poder resarcir los problemas producidos hasta el momento. Eso nomás. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, señor ministro. Señor superintendente, ¿quiere decir algo? Señor superintendente, no sé si... No, muy bien. Corresponde entonces entrar al tiempo de votaciones de los proyectos de resolución. En primer lugar, corresponde votar el proyecto de resolución número 188, presentado por el diputado señor Boris Barrera. Señor prosecretario, de la lectura su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 188 de los diputados señores Boris Barrera, María Candelaria Acevedo, Ana María Gasmuri, Jaime Mulet, Hernán Palma, Lorena Pizarro, Matías Ramírez, Marisela Santibáñez y Daniel Serrano, que en su parte dispositiva señala: solicitará a su excelencia el presidente de la República, don Gabriel Boric Font, que envíe un mensaje presidencial que establezca como causal de caducidad de la concesión cualquier abuso de derecho realizado por la empresa con miras a perjudicar a consumidores y o atentar en contra del libre funcionamiento de los mercados, además de todas aquellas que vayan en contra de los fines propios de la regulación que se le aplica. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación el proyecto de resolución 188. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 62 votos, 2 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 189. Agregamos su voto, diputada Cariola, a favor. Corresponde votar el proyecto de resolución número 189, presentado por el diputado señor Rubén Oyarzo. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 189 de los diputados señores Rubén Oyarzo, Eric Aedo, Héctor Barría, Viviana Delgado, Agustín Romero y Stefan Schubert, que en su parte dispositiva señala: los diputados solicitantes vienen a presentar el presente proyecto de resolución, por el cual piden a su excelencia el presidente de la República envíe un proyecto de ley que regule de forma eficiente y eficaz el mercado de servicios esenciales como el gas y otros, donde prime la equidad, justicia, eficiencia, eficacia y oportunidad en la entrega del servicio con la debida protección legal. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 189. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 95 votos. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 190, presentado por el diputado señor Andrés Giordano. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 190 de los diputados señores Andrés Giordano, Jorge Brito, Erika Ñanco, May Torsini, Catalina Pérez, Jaime Sáez y Consuelo Veloso, que en su parte dispositiva señala: la Cámara de Diputadas y Diputados solicita a su excelencia el presidente de la República que instruya el estudio y presentación de un proyecto de ley que establezca una obligación legal de reparación e indemnización a los consumidores afectados por las prácticas ilegales cometidas por aquellas empresas del mercado del gas respecto de las que se han determinado sobreprecio a las y los consumidores. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 190. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados?
Ah, yo sé quién es porque Resultado de la votación. Por la afirmativa, 98 votos. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 191 presentado por la diputada señora Carolina Tello. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución 191 de la diputada Carolina Tello y de los diputados Félix Bugueño, Caro Cariola, Natalie Castillo, Luis Alberto Cuello, Carmen Herz, Tomás Hirsch, Alejandra Plasencia, Camila Musante, que en su parte dispositiva señala: la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados de Chile resuelve solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República enviar un mensaje presidencial con un proyecto de ley y adoptar las medidas necesarias para impedir que la situación de sobreprecios se pueda repetir en cualquier mercado regulado, otorgando potestades de fiscalización y sanción a las entidades correspondientes e interpretar de manera inequívoca que el abuso del derecho es ilícito, particularmente respecto de industrias reguladas, en cuanto se tomen acciones con la finalidad de burlar el espíritu de la ley. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 191. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 84 votos, 14 por la abstención. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 192 presentado por el diputado señor Miguel Mellado. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución 192 de los diputados señores Miguel Mellado, Camila Flores, Andrés Lonton, Jimena Sandón y Fran Sauerbaum, que su parte dispositiva señala: la Cámara de Diputados y Diputadas solicita a Su Excelencia el Presidente de la República disponer la urgencia en el despacho del boletín 15.032-05, que se encuentra aprobado en general por la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de esta corporación, y le hace presente su molestia por el desprecio que representa para el trabajo de esta Cámara el ingreso a trámite legislativo por el Senado del mensaje presidencial individualizado con el boletín 15.135-08. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 192. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Apague el micrófono. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 58 votos, 26 en contra, 16 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 193 presentado por el diputado señor Cristóbal Urritucoechea. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución 193 de los diputados señores Cristóbal Urruticoechea, Cristian Araya, Chiara Barquesi, Gonzalo de la Carrera, Juan Irarrázaval, José Carlos Mesa, Agustín Romero, Leonidas Romero, Luis Sánchez y Stefan Schubert, que su parte dispositiva señala: la Cámara de Diputados de Chile solicita a Su Excelencia el Presidente de la República instruir de quien correspondiere la sustanciación de procedimientos administrativos tendientes a esclarecer las responsabilidades en la tardanza en la detección del abuso de preceptos legales por parte de Metrogas S.A. y remitir al Ministerio Público los antecedentes que pudieran existir en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia o en el Ministerio de Energía, para que el órgano persecutor determine si en la incorporación del artículo 12º transitorio de la Ley 20.999 hubo conductas constitutivas de delito contra la probidad. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 193. Dicen que el
Sí, Perdón, tenemos estaban corrección. pegados los... Sí. Presidente. Señor prosecretario. Pegadas las hojas, sí. El proyecto de resolución 193 señala: solicitamos a su excelencia el presidente de la República, Gabriel Boric Font, que ponga suma urgencia al proyecto de ley que prohíbe a las empresas concesionarias distribuidoras de gas de red celebrar contratos de suministro con empresas, personas o entidades relacionadas, presentados por 10 diputados el día 31 de mayo del presente año, boletín 15.032-03. Esa es. Muchas gracias. Ahora sí, en votación la resolución número 193. Diputado Mulet. Estamos en votación. Diputado Presidente, no, le digo, entiendo que usted corrigió, pero le pedí la palabra para hacer presente el error que se había cometido. Me parece inapropiado que usted no me dé la palabra al reglamento, entienda mi objeción y la corrija, pues yo quedo aquí como loco pidiendo el reglamento. ¿Qué sentido tiene? Entonces, yo exijo que se respete cuando pido reglamento, lo hago pocas veces porque lo hago cuando es necesario. Como Gracias, usted bien presidente. sabe, diputado, no corresponde pedir la palabra cuando estamos en proceso de votación, por lo tanto le pido que lo solicite después o antes del proceso de votación cuando se abre. ¿Han votado todos los señores diputados y diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa 60 votos, 2 en contra, 39 abstenciones. Aprobado. En último lugar, corresponde votar el proyecto de resolución número 194, presentado por el diputado señor Hugo Rey. Señor prosecretario, dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución 194 de los diputados señores Hugo Rey, Miguel Mellado y la diputada Jimena Sandón, que señala lo siguiente. La Cámara de Diputados de Chile solicita a su excelencia el presidente de la República instruir de quien correspondiere la sustanciación de procedimientos administrativos tendientes a esclarecer las responsabilidades en la tardanza en la detección de abuso de preceptos legales por parte de Metrogas S.A. y remitir al Ministerio Público los antecedentes que pudieron existir en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia o en el Ministerio de Energía para que el órgano persecutor determine si en la incorporación del artículo 12º transitorio de la Ley 20.999 hubo conductas constitutivas de delito contra la probidad. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 194. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa 93 votos, 1 en contra, 6 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.